Make the ground shake. Ingreso fiscal neto. Entonces, cuando me hablan de renta neta, ya, ¿cierto? Los ingresos fiscales netos. No puede ser superior al 1%. También la norma me dice que no es deducible los costos y gastos de periodos anteriores. Entonces, eso está contemplado en el artículo 59, en el 107, en el 771, literal 2 del Estatuto Tributario. La norma me dice que de acuerdo al artículo 59 del Estatuto Tributario, que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los costos deducibles para efectos fiscales solo serán devengados contablemente en el año o periodo gravable. De igual manera, el artículo 107 estipula la misma condición. Aquí hay una situación que se presenta, por ejemplo, con el impuesto simple. El impuesto simple de tributación está en el artículo 903 al 915 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice allí el simple? Me dice pues que sencillamente el impuesto, las 4 tarifas que tiene el impuesto simple, están generando sobre el ingreso bruto. Allí para determinar el impuesto no puedo tomar ni costos, ni gastos, ni deducciones, ni devoluciones, ni anulaciones, nada. El impuesto es pleno. Entonces ahí viene la situación, ¿no? Hay personas que de pronto dicen, no me puedo equivocar en la facturación del simple. ¿Por qué? Porque sencillamente eso le va a generar una factura equivocada, una factura errónea, le va a generar que pague impuesto simple. ¿Ven? Porque no acepta devoluciones, no acepta nada. Pero también hay muchos colegas que dicen, bueno, pues como yo ya no voy a tener ni costos ni gastos en el simple, pues yo para qué voy a exigir eso, entonces que gasten, que compren. Ojo, no. Porque es que, por ejemplo, el simple también declara IVA. ¿Ve? El simple también declara industria y comercio. El simple declara impuesto al consumo. Entonces, esos impuestos sí todavía están regidos. ¿Por qué? Por el artículo 107 que me habla de qué? De la relación de causalidad con el ingreso. No sé qué concepto de pronto tengan ustedes o hubieran tenido, pero yo debo seguir siendo muy rígido como contador, como revisor fiscal, en la relación de causalidad del ingreso. Porque es que a pesar de que sea simple y no tenga en cuenta ni costos ni gastos, ese es para un impuesto que presenta quien se haya acogido al simple. Pero no ve que el simple presenta 5 impuestos consolidados en el formulario. Entonces, cuando yo presento mi formulario de simple, allá yo pago 5 impuestos. ¿Ve? Que pago 6 anticipos en diferentes. En el 2593. ¿Ve? Pero en mi formulario simple yo pago 5 impuestos. Entonces, no, yo no sé qué concepto tendrán ustedes, pero yo espero que no tengan ese concepto de que ya no van a tener en cuenta el artículo 107 de relación de causalidad si son simples. Recuerden ustedes que ustedes también van a declarar otros impuestos. Bueno, bien. Facturas de periodos siguientes que soportan costos y gastos de periodos anteriores. Ojo con este porque este es bien interesante. Facturas de periodos siguientes que soportan costos y gastos de periodos anteriores. Hasta antes de la expedición de la ley 1819, las normas tributarias en el país dificultaban la deducción de costos o gastos de periodos anteriores y solo porque la factura tenía fecha de un periodo diferente. Sin embargo, cuando la normatividad se adicionó el parágrafo 2 del artículo 771 literal 5, mediante el cual se indicó que un costo o gasto puede ser soportado con una factura que tenga una fecha diferente o posterior, pues en ese caso el costo o gasto debe ser reconocido en el año en que se realizaron. Así la factura no se haya expedido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Puede que me hayan expedido una factura en enero del 2021, pero mi costo o mi gasto quedó en el 2020. ¿Lo puedo tomar? Sí, señores. Sí lo puede tomar. A veces pasa que me dicen, profe, yo no declaré el IVA de un periodo en su momento.
me devolvieron una factura, alguna cosa, contadores que no conocen la norma o no la quieren aceptar, pues yo los invito a que lean el artículo 496 del IVA. Recuerden que el capítulo de IVA va entre el artículo 420 al 511, porque el 512 es de impoconsumo. Ese artículo 512 es solo impoconsumo. Pero si usted se va al 496, me dice que usted se puede tomar una factura dependiendo de su periodicidad, si es cuatrimestral o si es bimestral. No me devuelvan facturas, doctores, que porque fue que usted hizo el cierre contable y fiscal de un periodo. Léanse, por favor, ese 496 para mañana. Mañana lo leen y me dicen, oiga, interesante, profe, ese 496. Muchos que han tomado conferencias conmigo me dicen, uy, yo devolvía todas las facturas porque no eran de abril, porque no eran ya de marzo. Yo ya cerré marzo. Y entonces, ¿dónde me dejan el artículo 496? No les doy más, sino el abrebocas para que ustedes vayan y lean ese 496. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aclarando que de facturas de periodos siguientes que soportan Sí, costos y profe, gastos qué de periodo. pena. Buenas. Sí, lamentablemente en la actualidad todavía encontramos muchas empresas que se creen que son muy organizadas, porque son grandes empresas, que no sé qué, entonces vienen a devolver una factura. Por ejemplo, los casos de 31 de marzo, vienen a devolver una factura con fecha 31 de marzo porque el 3 de abril ya ellos cerraron absolutamente todo el mes de marzo. Y le envían una información de los artículos donde ya esto es como caso obsoleto, pero no, definitivamente, como dicen por ahí, el cliente tiene la razón. No, pues grave, grave porque están desconociendo la norma tributaria. Y la norma es a nivel de Colombia. Yo no puedo desconocer una norma porque sencillamente un contribuyente no me quiere aceptar una factura. No, 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 no. Yo no puedo hacer eso. Ni un contador, ni un revisor fiscal, no. Yo debo irme a lo que dice la ley. Y tú tienes que pararte en la raya y decir, no, usted me tiene que aceptar esa factura. Porque es que el estatuto tributario, en el artículo 496, allá no me habla de cierre ni contable ni fiscal, allá no me habla, porque eso es de IVA. Inclusive si pasa de un periodo a otro, aplica, aplica. Porque es que el IVA no es de periodo, el IVA es temporal. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la temporalidad del IVA? ¿Bimestral o cuatrimestral? Ah, que me tiene que cuadrar con mis ventas del año, cuando estoy haciendo el cierre fiscal, el ICA, el IVA, el impoconsumo, la renta, bueno, todo me tiene que cuadrar. ¿Ve? Pero no, un contador no te puede desconocer, Victoria, esa normatividad legal. Yo quiero que para mañana leas en el 496, que es bien interesante y pues tendremos de pronto un debate bien interesante. Bueno, bien, entonces así las cosas, un gasto o costo que se haya incurrido en el 2020, miren que ya es cierre de periodo, se puede declarar en el año grabable de 2020, cuya presentación se realizará en 21 y la factura pueda que tenga fecha de 2021. Es totalmente válido como soporte de dicho gasto en el 2020. Ahora bien, si en el 2020 se realizó una compra, pero esta no fue reconocida en tal periodo, ni tampoco declarada, entonces se debe corregir la declaración de renta de dicho año para incluir tal compra. Entonces, eso sí es claro. La norma ahí sí no me contempla, no me permite ese tipo de cosas. Me dice, de una vez váyase a qué? A la corrección. Bueno, me dice también, no son deducibles los costos y gastos sin retención en la fuente. Esto yo vuelvo y les digo, el artículo 581, que fue con el que abrimos este seminario, me dice la responsabilidad del contador público, de la firma del contador público en las declaraciones tributarias. Artículo 87.1, 108, 121, 124, 124.2, 177, 369, 362 del estatuto. Me obligan a que toda operación sea efectuado retención en la fuente. Ojo, no significa que toda operación tenga que retener. No, 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 no. Siempre que usted vaya a tener una factura, una nómina, un pago, debe tener el concepto que se aplicó retención en la fuente. Ah, que la retención en la fuente le dio 0.
Ah, bueno, no hay problema. Pero por lo menos que se vea que ese soporte, esa nómina, esa cuenta de cobro, esa factura, está sujeta ¿a qué? A retención en la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, para el cálculo de la retención en la fuente, es de alta relevancia en cuanto a la procedencia de costos y gastos, pues varios artículos del Estatuto Tributario aluden a que solo son deducibles o aceptados fiscalmente los conceptos que hayan estado sometidos a retención en la fuente. Entonces, veamos cuáles. Por ejemplo, de esos dice, no son deducibles los costos y gastos sin retención en la fuente. ¿Cuáles? Artículo 87, literal 1. Pagos laborales. Todos los pagos laborales deben estar sujetos a retención en la fuente. Vuelvo y les digo, que le dio 0. Bueno, no importa, 0, pero estuvo sujeto a retención en la fuente. Y muy posiblemente la DIAN en una visita les va a exigir a ustedes eso. Déjeme ver que usted evidentemente le sometió al gerente que se gana 20 millones de pesos, 10 millones, la retención en la fuente. Pero si usted no tiene ese soporte, pues muy seguramente le van a desconocer ese valor. Dice, no son deducibles los costos y gastos sin retención en la fuente. Artículo 108. Pagos a trabajadores independientes. Mire, artículo 108. Pagos a trabajadores independientes. Una cosa, vuelvo y les digo, es la UGPP y otra cosa es la retención en la fuente. Alguien, no me acuerdo quién fue, ahorita hablaba, por ejemplo, de que una empresa, una persona, un contador, está por nómina en una empresa, pero presta servicios profesionales a otra empresa por honorarios. Muchos aventajados, muchos astutos, ¿saben qué hacen? Llevan el pago de seguridad social de la empresa y lo registran en la cuenta de cobro como soporte de su honorario. No, 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 no. La seguridad social se debe pagar sobre el total, ojo, sobre el total de qué? Del pago, de lo que yo reciba, de lo que me paguen. Que presto servicios a 5 empresas y en cada una pago, me gano 1 millón. Pues lo que usted se gana son 5 millones, hermano. Usted tiene que liquidar eso sobre sus 5 millones. Aplíquele el 40, aplíquele la resolución, el 209, bueno, lo que sea, pero pague sobre el total. Muchos avispados, ¿saben qué hacen? Tienen 5 empresas, en cada una se gana 1 millón y van y pagan sobre el mínimo. No, 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 no. Así no es. Entonces, mire lo que la norma me dice acá. Ojo, artículo 108, pagos a trabajadores independientes. Indica que para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante debe verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social. Artículo 121, gastos en el exterior. Estos gastos del exterior indica que los contribuyentes solo pueden deducir los gastos efectuados en el exterior que tengan relación de causalidad con rentas de fuente nacional dentro del país, siempre y cuando haya efectuado sus gastos, su retención, perdón, para efectuar sus gastos. Entonces, un gerente se fue, digamos, para otro país, fue a hacer negociaciones, fue a contratar, a comprar máquinas, a contratar personal, bueno, qué sé yo. Y allá en el otro país pagó, no sé, un hotel, un hospedaje, pagó alimentación, pagó servicio de vehículo, pagó muchas cosas. Le trae todos esos soportes a ustedes. Para que ustedes les sean válidos esos pagos en el exterior, ustedes deben practicar retención en la fuente a la tarifa nacional. ¿Ven? Que es hospedaje. Bueno, 3.5. Como si el servicio se hubiera prestado ¿dónde? En Colombia. ¿Ven? Que no se tomó un servicio de pasajeros. Bueno, pues si hay servicio de pasajeros, de carga, bueno, lo que haya hecho. Es como si usted hubiera tomado ese servicio o hubiera hecho esa compra en Colombia y a la tarifa de Colombia. Bueno, entonces todos esos gastos del exterior, para que sean válidos y se los acepte la DIAN, debe practicar retención en la fuente. La debe asumir. Artículo 124, pagos a casas matrices. La DIAN molesta mucho con los pagos a casas matrices. No molesta, prácticamente está encima de todos estos pagos.
y la norma nos dice que solo son deducibles los pagos de los contribuyentes que realicen a sus casas matrices que estén en el exterior por concepto de gastos de administración, gastos de dirección y por concepto de regalías. ¿De acuerdo? El artículo 124, literal 2, también nos habla de los pagos y nos indica que los pagos realizados a cualquier contribuyente ubicado en jurisdicciones no cooperantes no son deducibles con excepción de aquellos que hayan sido objetos de retención. Entonces, pues eso ya lo hablamos. También me dice que no es deducible el 50% de los gastos del gravamen a movimientos financieros. Eso está en el artículo 115. Bueno, pues con el proyecto de reforma, pues todo esto va a variar un poquito, pero pues esperemos que no mucho para el 2021. Pero para el 2020 me dice, no es deducible el 50% de gravamen a movimientos financieros. Posiblemente con la nueva resolución, con la nueva reforma tributaria, muy posiblemente nos van a decir, no es deducible el 100% de gravámenes, aunque esto es un impuesto de campaña. Esto es un impuesto de campaña política porque siempre le dicen, voy a quitar el 50% a los colombianos, el movimiento a gravámenes financieros, el 4 por 1000 lo voy a quitar. Y el presidente que sube dice, lo quito, pero después de que yo me vaya. O sea, no lo quita, porque durante sus 4 años va a estar siempre ahí ese 4 por 1000. Entonces, el comentario que yo hago aquí es que a pesar de las modificaciones efectuadas por la Ley 2010 de 2019, con relación a los impuestos nacionales y territoriales, que serán deducibles en la renta por el año gravable de 2020, respecto al gravamen a los movimientos financieros, la nueva versión del artículo 115 del estatuto permite continuar tomando la deducibilidad del 50% del valor pagado en el año gravable por este concepto, siempre que éste se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor, es decir, por el banco. Yo no me puedo sentar como contador porque los he visto, que se sientan y ¿sabe qué hace? Sacan una calculadora, un Excel y empiezan a sumar ese 50%. No, eso no se debe hacer. Yo lo que debo hacer, ¿qué es? Ir al banco, decirles, por favor, expídame un certificado de movimientos a gravámenes financieros. Y ya, ahí le sale en 5 minutos. Bueno, pueda que la fila le cueste 2 horas, ¿no? O más. Pero es con el certificado. La DIAN le va a decir, muéstreme el certificado. Allá la DIAN no le va a decir, oiga, déjeme ver el Excel donde usted sumó y lo dividió en 2. No, 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 no. Es con el certificado. Bien, dice la norma, no son deducibles los gastos en el exterior que no cumplan los requisitos establecidos. De acuerdo con el artículo 122 del Estatuto Tributario, cuando se incurre en un costo o gasto en el exterior, es necesario que para generar el ingreso en Colombia solo se aceptan deducibles aquellos que no excedan el 15% de la renta líquida calculada antes de restar dichos costos y gastos. Sin embargo, podrán deducirse en su totalidad si cumplen ciertos requisitos, tales como, entonces, los contemplados en el artículo 121, 124, DIAN 46385 de agosto 1 de 2010. Es un concepto bien interesante, ojalá se lo lean. Yo todo este material se los voy a entregar para que ustedes lo lean, lo analicen, lo discutan, pues son conceptos que yo doy, ¿cierto? Que están todos dentro de la norma. Entonces, mire que yo no me puedo descontar más del 15% de la renta líquida por gastos del exterior. Esto tampoco es para que cojan y todo el mundo se deduzca. No, 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 no. La norma contempla una limitante. 15% de la renta líquida calculada antes de hacer dichos costos o deducciones. Entonces, ahí hay que hacer una tarita bien interesante cuando, si ustedes manejan cuentas de compensación y manejan empresas del exterior o gastos y demás, pues sencillamente ustedes tienen que hacer primero ese cálculo. 15% antes de restar dichos costos y gastos. ¿De qué? De la renta líquida antes de restar esos costos y gastos. Bueno, bien, entonces yo sí me puedo descontar el 100% de esos costos y gastos. ¿Cuándo? Cuando aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la aplicación de la retención a fuente. Entonces, todos esos gastos del exterior, si yo le apliqué retención a fuente, no hay nada que hacer, 100% deducibles. Aquellos en los cuales se incurra en el incumplimiento de una obligación legal
por ejemplo, los servicios de certificación aduanera. Ustedes saben que la DIAN se llama Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, cuando yo estoy certificándome por una aduana, pues no, me toca pagar unos derechos aduaneros. Me toca pagar inclusive a la Agencia Nacional de Minería. Pues todo eso yo me lo puedo deducir. Bueno, los contemplados en el artículo 25 del Estatuto Tributario, los contemplados en el Estatuto 25, en el artículo 25, son aquellos ingresos de fuente extranjera, de fuente exterior. Bien. Aquellos por concepto de adquisición de cualquier clase de bien corporal. Ah, bueno, es que yo traigo una máquina, estoy importando una máquina que no hay en Colombia. Ah, bueno, muy bien, esa me la puedo tomar. Los intereses sobre créditos otorgados a contribuyentes residentes en el país por parte de organismos multilaterales de crédito, a cuyo acto constitutivo haya adherido en Colombia, siempre y cuando se encuentre vigente y se establezca la respectiva en el respectivo organismo que esté exento del impuesto sobre la renta. Entonces, ese tipo de intereses de créditos que otorgan algunos contribuyentes que están en países y que son de organismos multilaterales. Entonces, yo me los puedo tomar el 100% esos intereses. También me dice que no son deducibles las compras a proveedores ficticios. Tengan mucho cuidado con esto. A veces, bueno, lo digo aquí, pero no se lo sostengo a nadie. A veces el empresario compra facturas y esas facturas son legales. Usted mira la legalidad de las facturas y son legales. Y sobre todo la DIAN se va a fijar en qué meses, noviembre y diciembre. Tengan cuidado con eso. Entonces, en su afán por comprar facturas, dice facturas a proveedores ficticios, es decir, que nunca existen. Proveedores insolventes. ¡Wow! Terrible también. Entonces, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 671, la DIAN declara como proveedores ficticios o insolventes a quiénes. Miremos primero qué son los proveedores ficticios. Son personas o entidades que facturan ventas o prestan servicios simulados o inexistentes. Dicha certificación se levantará pasados 5 años de haber sido efectuada. ¿Quién declara que un proveedor es ficticio? La DIAN, el gobierno. Eso no es que yo me cae mal un colega, entonces yo digo, no, ese proveedor es ficticio, allá donde el colega trabaja, eso es ficticio, no compren allá. No, 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 no. No, así no es. Es el gobierno quien determina quién es proveedor ficticio. ¿Y dónde está la lista? La lista está en la página de la DIAN. Todos los proveedores ficticios están ahí. Proveedores insolventes son aquellas personas o entidades a quienes se les haya podido cobrar, a quienes no se les haya podido cobrar, perdón, deudas tributarias, debido a que traspasaron sus bienes a terceras personas, hicieron una triquiñuela, con el fin de eludir el cobro por parte de la administración tributaria. Esta calificación debe ser levantada cuando la persona o entidad pague o haga acuerdos de pago. Recuerden, mis queridos doctores, que hay impuestos que son penalizables. ¿La renta es penalizable? No. La renta no tiene prisión. No, la renta no. El IVA. Ah, el IVA sí. El IVA sí es penalizable. El IVA lo pueden enviar unos días a la cárcel. ¿Por qué? Porque el IVA es del Estado. Una empresa, un gerente no pagó IVA y se cogió la plata para otras cosas. No, nada que hacer. Apropiación indebida de dinero del Estado. Anteriormente se llamaba peculado. ¿Ven? La retención en la fuente también es penalizable porque usted le pagó un menor valor. ¿Ven? ¿Qué más les digo? El impuesto nacional al consumo es penalizable porque es un hermano del IVA, es un impuesto hermano del IVA, sino que se aplica es para los consumos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varios impuestos que pueden meter en problemas tanto al gerente como al contador. Y eso no es que ya el contador se libró de esa, no señor. El contador o revisor fiscal debe velar porque se paguen oportunamente las declaraciones tributarias. Porque no es que ahí está su firma también. Es lo que yo le digo, ahí está su firma. ¿Ven? Entonces, si usted tiene esos gerentes que no quieren pagar, hombre, que vayan y hagan un acuerdo de pagos. Y ahí mínimo entran con el 30% y lo otro, el otro 70% financiado a 5 años. Pero que paguen,
que hagan ese acuerdo de pago y lo cumplan, ¿no? Bueno, bien, no son deducibles los costos y gastos grabados con IVA originados en operaciones realizadas con personas no responsables de IVA, antiguo régimen simplificado, y que no estén inscritas en el RUT o con lo que firmantes de contratos que excedan los valores establecidos en la norma y no registren como responsables del impuesto. Entonces, si usted se recuerda, a ver, esa fue la ley 1819 de 2016, eliminó el régimen simplificado del IVA. ¿De acuerdo? Ahora se llama no responsable. Responsable de IVA o no responsables. ¿Y por qué lo eliminó? Porque eliminó el artículo 490 del Estatuto Tributario. El artículo 490 quedó eliminado y era allá en donde contemplaba todas las condiciones para pertenecer al régimen simplificado del IVA. Hoy en día, si usted se va y lee el artículo 437, es copia del 490 que fue eliminado. Y el 437 me dice responsables y no responsables del IVA. Entonces, ¿quién es no responsable de IVA? Dice el que firme contratos por menos de 3.500 VTs. Entonces usted dirá, uy, pero ¿quién va a firmar un contrato por menos de 3.500 VTs? O por más. Pues mucha gente. Ojo con esto. Si yo firmo un contrato por más de 3.500 VTs hoy, ¿qué va a pasar? Me toca pasarme a ser responsable de IVA. Antes, ojo, antes inclusive de firmar el contrato. Antes de firmar el contrato. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo voy a firmar un contrato y yo debo mirar por cuánto es. Si es por más de 3.500 VTs, me toca exigirle a ese paciente, a esa persona que es responsable de IVA o no responsable de IVA, que se pase a ser responsable. ¿Ven? Entonces, un ejemplo, me contratan ustedes para que yo sea su asesor tributario. Yo le digo, vale 150 millones el año. Ah, bueno, perfecto. Pero como en este momento yo soy no responsable de IVA, para que a ustedes les acepten esos costos, gastos y demás, yo debo pasarme a ser responsable del IVA. ¿Por qué? Porque el contrato supera más de 3.500 VTs. ¿De acuerdo? Y eso lo ratificó la Ley 2010 de 2019, retomando las modificaciones efectuadas por la Ley 1943, con la que se realizó sustancialmente una reestructuración a las normas del Estatuto Tributario que regulaban los antiguos régimen simplificado del IVA y del impuesto al consumo. Claro, recuerden que el impoconsumo va para qué? Para bares, discotecas, griles, grillets y demás, ¿no? Entonces, pues sencillamente, para quienes pretendían funcionar como no responsables del IVA o del impoconsumo, sobre todo para bienes de bares y de restaurantes, la nueva denominación será responsable o no responsable del impuesto del IVA o del impoconsumo. Adicionalmente, el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019 derogó en su totalidad las siguientes normas. Estas normas ya están derogadas. Artículo 499, quienes pertenecen al régimen simplificado del IVA, eso ya no existe, simplificado de IVA. Hoy en día es simple y hay muchos contribuyentes que no quieren pagar un contador, que no le quieren pagar sus honorarios a un buen contador como no son ustedes, pues sencillamente van y se inscriben al simple, dicen régimen simple de tributación, pensando que es el simplificado y se meten en unos líos porque la DIAN le dice tiene que empezar a facturar electrónicamente. ¡Wow! Ya hay un lío. ¿Ven? El artículo 505, cambio de régimen común al simplificado, ¿no? Eso se eliminó porque si se elimina el simplificado, pues ya no va a haber común y simplificado. 506, obligaciones de los responsables del simplificado. Esta obligación me exigía que se debía colocar el RUT en un lugar visible, pero pues como ya desaparece el simplificado, pues ya no aparece allí. 507, obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores. Eso desapareció también, ¿de acuerdo? Porque anteriormente nos tocaba registrarnos, hoy en día ya no. 508, quienes se acojan al simplificado deben manifestarlo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ahí está, quienes se acojan al régimen simplificado de tributación deben manifestarlo a la DIAN. Bueno, ya para empezar a
a cerrar la sesión de hoy, dice la norma, no son deducibles los costos y gastos no soportados en facturas o documentos equivalentes que no cumplan los requerimientos de la factura electrónica en los términos dispuestos para tal fin. Bueno, aquí me voy a detener un poquito y analizamos porque nos toca para hacer la conciliación contable y fiscal. Esto va a ser un lío este año porque nos va a tocar mirar antes del 1 de noviembre y después del 1 de noviembre. Porque antes del 1 de noviembre, yo me imagino todas las cajas menores con todo el sistema POS, todos esos papelitos blancos, que se borran, inclusive. Saquen una fotocopia de todos esos benditos papeles porque eso se borra. Y después del 1 de noviembre, o sea, noviembre, diciembre sin POS y de enero a octubre con POS. Entonces ahí le toca a uno como empezar a mirar todas esas cositas. Entonces la norma nos dice que no son deducibles los costos y gastos no soportados en facturas o documentos equivalentes que no cumplan los requerimientos de la factura electrónica. Entonces nos vamos a detener un poquito aquí. Vamos a mirar el artículo 616 literal 1, 617, 618, el parágrafo 2 del artículo 771 literal 2 del Estatuto Tributario y la resolución 0042 de 2020. Entonces nos dijo la norma que para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta se requerirá de facturas que cumplan los requisitos señalados en el artículo 617, sobre todo en los literales B, C, D, E, F y E, y del 618. Mi concepto frente a este tema es que es importante señalar que en el contexto en que se vive en materia tributaria actualmente y en la implementación de la factura electrónica, este sistema es una herramienta a través de la cual la DIAN soportará todas las transacciones de venta, ya las va a tener la DIAN. O sea, ya no hay necesidad de decirle, venga, genéreme la factura, no, vaya, revise la facturación, no, ya la DIAN la tiene. Pues de esta manera se da cumplimiento a ciertas condiciones que facilitan la inspección tributaria por parte de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Actualmente dicho sistema debe funcionar bajo un modelo de validación previa, es decir, el CUFE. El CUFE es el Código Único de Facturación Electrónica. Ahorita, a partir del otro mes de mayo, usted va a empezar a escuchar el CUNE. El CUNE es el Código Único de Nómina Electrónica. ¿Ven? Código Único de Nómina Electrónica, CUNE. Pero ahorita la DIAN identifica esa validación previa por el CUFE, Código Único de Factura Electrónica. Entonces, bajo ese parámetro, ¿cómo funciona ese proceso? Mucha gente de pronto no ha entrado en este procedimiento. Y la norma también más adelante la vamos a ver. Me dice que si Germán Torres está obligado a facturar como empresa, como persona natural, y no lo ha hecho, y le pasa una factura a su empresa, y su empresa la acepta, usted solamente podrá aceptar hasta el 20% de esas personas que estando obligadas a facturar electrónicamente no lo han hecho. Entonces la DIAN le dice, usted puede aceptar hasta el 20% del total de sus costos y gastos y deducciones para el 2021, ¿no? Para el 2022, el 10%. Y para el 2023, usted no me puede aceptar nada. 0%. 0%. ¿Ven? Eso es para las personas que estando obligadas a facturar no lo quieren hacer. Entonces la DIAN como que les está dando una treguita, les está dando un papayazo grande y les está diciendo, tranquilos, vámonos metiendo poco a poco. ¿Listo? Pero, ¿qué va a pasar con la factura electrónica? Entonces, esto es fácil. Mira. Aquí la imagen nos dice, hay un vendedor y un comprador. El que compra puede pedir la factura electrónica. ¿Y en qué casos, profe? Hombre, si usted se come un helado de 1.000 pesos, ¿usted puede pedir la factura electrónica? Sí. Está en su derecho. Está en su derecho de pedir su factura electrónica. ¿Cuál es la única condición? Pues mi querido amigo, que usted cargue su RUT para todo lado, porque le van a pedir su RUT, ¿cierto? Entonces, una copiecita o que la envíe directamente al WhatsApp o a un correo, alguna cosa le dirán, y usted deberá anexar su RUT. Entonces, esa generación de transmisión la hace ¿quién? El vendedor.
El vendedor puede contratar un proveedor electrónico válido o la puede generar él mismo por la página de la DIAN. ¿Usted qué sugiere, profe? Hombre, yo siempre he dicho, zapatero a tus zapatos. Consigan un proveedor electrónico. Hoy en día los proveedores electrónicos están muy baratos. Les hacen 50 facturas por 15.000 pesos. Eso es muy barato. Y usted no se estresa. Porque recuerden que la página de la DIAN nos saca canas, ¿cierto? Nos estresa. Entonces, pues no nos compliquemos. Zapatero a tus zapatos. Contraten una empresa que sea su proveedor electrónico y sencillamente le pagan un valor ahí y usted está confiado. ¿De acuerdo? Entonces, la DIAN recibe la factura. Hace la validación previa, puede que sea usted o pueda que sea su proveedor electrónico, paso 2. La DIAN se la devuelve, usted la envía al proveedor, al comprador, perdón, y sencillamente ahí es donde viene la expedición. Entonces, una vez la tenga la DIAN, la valide, me la entreguen, yo sencillamente ahí se puede dar por expedida, porque pues ya quedó en la DIAN y ya quedó con el comprador en el registro del correo electrónico que el comprador me haya notificado o que por lo menos esté en el root del comprador. ¿Ven? Ahí va a quedar. Entonces, veamos quiénes están obligados a facturar electrónicamente desde el año 2020. Ojo, desde el año 2020. Recuerden que la resolución 0042 de mayo de 2020 ya va a cumplir un año. Toca partirle una torta porque ya cumplió un año de vida. Y esa fue la que nos dijo que debíamos exigir facturación electrónica. Entonces, en mi concepto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 615 y artículos 6 y 8 de la resolución 0042, se encuentran obligados a expedir factura electrónica válida previa todos los operadores que realicen los indicados en el artículo 1.6.1.4.2 del Decreto Único 1625 de 2016, entre los cuales figuran. Entonces, ojo, ¿quién debe expedir factura electrónica desde el año pasado? Desde mayo. Dice, primero, responsables de IVA. Todos los responsables de IVA. Absolutamente todos. Hoy en día no puede haber un responsable de IVA que no me genere factura electrónica. 2, los responsables del impuesto al consumo. ¿Quiénes? Todos. Un restaurante, una cafetería, donde le den ese etiquetico POS, usted dígale, me da pena, a hoy, ¿no? A hoy. Me da pena, pero necesito mi factura electrónica, si la necesita. Si no, pues también es válido, también es aceptable ese documento POS, no hay problema, usted lo puede recibir si usted no lo necesita. Pero si usted asesora, ojo, si usted asesora a una empresa, pues usted va a tener dos situaciones, la facturación electrónica y la facturación POS, ¿de acuerdo? Las dos son válidas. Lo importante para la DIAN, ¿qué es? Que usted le reporte el total, ojo, el total de las ventas, de sus ingresos. Bien, C, ojo con esta, personas o entidades con calidad de comerciantes. Ojo, personas o entidades con calidad de comerciantes que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a esta. Ah, usted es comerciante y presta servicios profesionales. Ah, bueno. ¿Quién es? Por ejemplo, un médico. El médico es comerciante, es profesión liberal, pero su actividad es comerciante porque el médico tiene, no sé, tiene su consultorio odontológico, tiene su consultorio de optometría, en fin, lo que sea, o un consultorio de medicina general, o consultorios para radiografías. ¿Ve? Entonces la norma me dice personas o entidades con calidad de comerciantes que ejerzan profesiones liberales o que presten servicios inherentes a estas. Ah, los contadores, preguntará alguien. Ah, bueno, si usted se está dedicado 100% como comerciante y usted ejerce profesión liberal, hágalo. Los arquitectos, los ingenieros de sistema, los ingenieros civiles, todos los que consagra el Código de Comercio, por ejemplo, el artículo 25, como profesiones que liberales y que ejerzan esa calidad de comerciantes también, ¿cierto? O sea, que se dediquen de lleno a ello. Entonces usted debe mirar quién es comerciante, quien tenga un local de abierto al público, quien tenga cualquier pauta publicitaria por cualquier medio. Recuerden que hoy en día los WhatsApp son publicitarios, el Facebook es publicitario, el Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, bueno, todas las redes sociales son para publicidad también. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no?
Personas naturales o entidades que enajenen bienes, producto de actividades agrícolas o ganaderas. Ojo con eso. Personas naturales o entidades que enajenen bienes o productos de actividades agrícolas o qué? O ganaderas. Entonces tienen que ¿qué? Tienen que prácticamente generar factura electrónica. Comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. Deben facturar electrónicamente. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del IVA tienen que facturar electrónicamente. Los contribuyentes del simple de tributación deben facturar electrónicamente. Entonces, bueno, yo les dejo estas condiciones allí porque pues a veces hay confusión. Alguien le preguntará allá en la ciudad, venga, ¿yo debo facturar electrónicamente? ¿Y usted qué hace? Yo tengo una taberna. Sí, claro, debe facturar electrónicamente. ¿Por qué? Porque usted está responsable de qué? Del impuesto al consumo. ¿Y usted cómo está? No, yo soy responsable del impuesto al consumo, nada que hacer. Yo vendo helados de 1.000 pesos. ¿Y usted es responsable del impuesto al consumo? Sí, claro, debe facturar electrónicamente. ¿Ve? Bueno, de igual manera, el artículo 11 de la resolución 0042 indica que los requisitos debe cumplir una factura electrónica y deben ser considerados. Entonces, vamos a mirar esos requisitos de una factura electrónica. ¿Ven? Porque de lo contrario, si usted está haciendo su conciliación contable y fiscal y usted no mira la facturación por lo menos de noviembre y de diciembre, pues muy seguramente se le van a pasar todo este tipo de facturas y son gastos no deducibles. ¿Ven? Por lo menos, ¿en qué? En los posts. Tengan mucho cuidado con esos posts. Entonces, para que una factura sea válida, deben tener estas condiciones. La primera condición, mire, que esté denominada expresamente como factura de venta. Condición inecuánime. Expresa factura electrónica de venta. Nombres y apellidos o razón social del adquirente de los bienes o servicios y apellidos y nombres o razón social en los casos que el adquirente no suministre el NID. La fecha y hora de qué? De generación. Deberá entregarse al adquirente la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación junto con el documento electrónico de validación que contiene el documento válido por la DIAN. El valor total de la venta de bienes o servicios. El medio de pago registrado, si se trata de efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia. La discriminación del IVA, Impuesto Nacional al Consumo, el Impuesto Nacional a las Bolsas Plásticas también. Recuerden que este año ya quedó con 51 pesos esa bolsa. El código CUFE. El código CUFE es ese código que aparece en la parte inferior o superior en una esquina y es el código único de factura electrónica. Recuerden eso. La dirección por internet que se encuentra informada en la factura electrónica y que tenga el código QR de representación gráfica. Los apellidos y nombres o razón social y NID del fabricante del software, del nombre del software o del proveedor tecnológico. ¿Ven? Cuando esto proceda. Entonces, si usted, por ejemplo, está con una de estas empresas que factura, que lleva contabilidad y son proveedores electrónicos, como muchas que ustedes ya saben, entonces pues ahí debe estar el nombre de esa empresa, que es la que lleva la contabilidad, el software contable, pero también lleva ¿qué? El proveedor tecnológico. Si usted lleva su contabilidad en un programa diferente al que le está transmitiendo a usted el código CUFE, pues sencillamente el que va a aparecer allá es el del código CUFE. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. Tengo una, profe. Victoria, cuéntanos, Victoria. Victoria, por favor, enciendes tu micrófono, no te escuchamos. Qué pena, profe. No, que ninguna pregunta al respecto, todo, la verdad, muy, muy claro. Yo te entendí que tengo una, ¿verdad? Bueno, listo. Bueno, no sé si hay alguna otra persona que tenga alguna duda.
Bueno, entonces vamos a dar unos 5 o 10 minuticos sobre el final para aclarar dudas. Validez de los tiquetes POS. Ojo con los POS. Mediante el decreto 358 de 2020, que modificó el artículo 1.6.1.4.26 del decreto reglamentario 1625 de 2016 y el 85 de la resolución 0042 de 2020, estableció que los tiquetes POS fueron aceptados, estableció 100% aceptados como soporte fiscal de los costos y gastos del contribuyente. ¿Hasta cuándo? 1 de noviembre de 2020. O sea, revisen muy bien sus declaraciones, revisen muy bien su formato 2516 de conciliación contable y fiscal. Hasta el 1 de noviembre se podían aceptar todos los soportes que vinieran con tiquete POS, ¿de acuerdo? Mi concepto, así las cosas, después de dicha fecha, los vendedores de bienes y servicios obligados a facturar electrónicamente podrán optar por utilizar tiquete POS para soportar sus operaciones de venta. Sin embargo, estarán en la obligación de cambiarlos por una factura electrónica si el cliente lo solicita. Artículo 13 de la resolución 0042 de 2020. Es decir, que si ustedes van algún día a una empresa, algún sitio, y usted pide su factura electrónica, como muchos gerentes me han dicho, no, pero es que yo voy a empresas y no me dan mi factura electrónica. Pues sencillo, denúncielo. ¿Denúncielo dónde? Ante la DIAN, que está violando el artículo 13 de la resolución 00042 de 2020. Así de sencillo. Están violando una norma, que es la de facturación electrónica. ¿En dónde está eso? Artículo 13, resolución 0042 de 2020. Entonces, ¿ustedes pueden exigir su facturación electrónica en cualquier momento? Sí, porque usted la necesita para soportar costos, gastos y deducciones. Hablemos ahora sobre precisiones sobre documentos equivalentes. Entonces, porque el POS desapareció, pero todavía hay una serie de documentos equivalentes que están vigentes. Entonces, la resolución 0042 estableció unas nuevas 13 categorías de facturas aceptadas o documentos equivalentes, ¿cierto? Documentos equivalentes, que es diferente al documento soporte. Ojo, porque es que el documento soporte es otra cosa. Ya vamos a hablar de eso. Pero los documentos equivalentes a la factura son los siguientes. Primero, tiquete de máquina registradora con sistema POS. Ese todavía existe. Ustedes van y todavía existe. A ustedes todavía le dan. ¿Es válido? Es válido. ¿Pero para qué? ¿Para soportar costos y gastos? Ah, no, para soportar costos y gastos sí ya no. Ya no nada que hacer. Solamente para usted, que le soporta que usted gastó esa platica en una botella de whisky, que usted soportó esa platica en un mercado, bueno, qué sé yo. Es válido como POS y se lo van a seguir expidiendo. Bueno, bien. 2, boleta de ingreso a cine. Es un documento equivalente. 3, tiquete de transporte de pasajeros. Equivalente. 4, extractos. Equivalente. Tiquete de transporte aéreo. Equivalente. Documento en juegos localizados. Equivalente. Boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados. Documento equivalente. 8. Documento expedido por el cobro de peajes. Es un documento equivalente. 9. Documentos de operaciones expedidos por la Bolsa de Valores. Documento equivalente. 10. Documento de operaciones de la Bolsa Agropecuaria y de otros commodities. Ese es documento equivalente. 11. Documento expedido para los servidores públicos domiciliarios, servicios públicos domiciliarios. Documento equivalente. 12. Boleta de ingreso a espectáculos públicos. Documento equivalente. 13. Documento equivalente electrónico. Ese es el documento equivalente. Entonces, hablemos de ese documento equivalente. ¿Qué es el documento equivalente? Pues sencillo. Es una empresa. Yo le paso una cuenta de cobro. Germán Torres le pasa a una empresa, cualquiera de ustedes, la cuenta de cobro por servicios profesionales en el área contable, por servicios
de revisoría fiscal, de asesoría tributaria, bueno, qué sé yo, de auditoría externa, y paso una cuenta de cobro, 5 millones, 10 millones, qué sé yo. Lo primero que usted me va a exigir, ¿qué es? ¿El pago de qué? Seguridad social. Lo segundo, usted va a someter a retención a fuente ese valor que usted me va a pagar. Y tercero, usted debe entrar a la DIAN, sacar una resolución de documento equivalente y transcribir mi cuenta de cobro. Ojo, y transcribir mi cuenta de cobro. Esa resolución la saca usted como si fuera una resolución de factura electrónica, ¿de acuerdo? Y ese documento equivalente es el que va a soportar ¿qué? Mi cuenta de cobro. Si usted no genera ese documento, pues sencillamente su cuenta de cobro no va a quedar válida ante la DIAN. Entonces miren la DIAN cómo está cerrando las brechas para la evasión. ¿Se dan cuenta? Le dice a todo el mundo, factura electrónicamente. Y los que no están facturando electrónicamente todavía, que son las cuentas de cobro de todos los contadores que pasan cuenta de cobro, a esos me los va poniendo también en cintura, a todos esos contadores, revisores fiscales, me los va poniendo en cintura. ¿Y cómo me los va poniendo en cintura? Fácil, por intermedio del numeral 13 que se llama documento equivalente electrónico. Es decir, usted debe sacar una resolución como empresa si quiere aceptar esas cuentas de cobro. El contador o un asistente debe digitarlas en la DIAN. Allá le va a generar un consecutivo de todas las cuentas para mí, para otro, para otro. Usted llevará su consecutivo, pero de una vez voy quedando ¿dónde? Miren, voy quedando en la DIAN con cuenta de cobro. Y para eso es que es el documento equivalente electrónico. El documento soporte, también lo llaman unos el documento soporte. Bueno. En el caso, por ejemplo, conlleva mucho la parte de transporte, lo que tiene que ver con peajes. Sí, señor. Esa parte es bastante complicada. ¿Sí? Sí. La parte de todos los que tienen que soportar esa parte. Por ejemplo, en la parte de combustible no es tanto porque uno puede hacer el documento equivalente porque pues relativamente un tanque o un vehículo grande vale 800, ya viene con su factura que piden allá y todos con su tiquete y se le puede hacer un documento equivalente. Claro. Pero la parte de los peajes. Los peajes son aceptados porque son documento equivalente. Los peajes son aceptados. Sí, señor. Pero, son aceptados, pero como costo, como soporte. Sí, señor. Como costo o gasto de deducción son válidos. Son válidos. Ah, bueno, sí. Sí, señor. Sí. Ok, gracias. Bueno, ¿qué otra duda tenemos? Profe, disculpe, acláreme, ¿los tiquetes esos de combustible son válidos o eso hay que solicitar la factura electrónica? Cuando tú tanqueas tu vehículo, tú ¿Sí? estás obligada a pedir tu factura electrónica. Estás en la obligación. No son válidos esos posts, no son válidos. El problema es que, por ejemplo, tú sabes que en la costa es muy informal todo. Un camino en carretera, pues uno no se va a varar por gasolina y entonces toca tanquear. Pero mira que ellos deben entrar, si ustedes asesoran estas estaciones, ellos deben entrar en facturación electrónica. Cualquier cliente les puede pedir, no sé, tanqueo 20.000 pesos. Puede pasar. Listo. Deme mi factura electrónica. No el post. ¿Ven? Nuestro colega de Profe, no sé si me regala un minutico y comparto aquí con los compañeros, pues yo soy contadora en una estación de combustible y bueno, sí quiero compartir como la información, como para que nos ayuden también a las estaciones que estamos con la implementación de la factura electrónica, más o menos con el proceso como que varias estaciones hemos realizado. Y es que obviamente las empresas son las que más solicitan pues la factura, pues ya una compra normal pues de un taxi, de algo, no te la van a solicitar. Pero es importante de que soliciten la factura electrónica, si bien
pero esta no se genera inmediatamente, porque hay muchos clientes que quieren que la factura se les genere inmediatamente en el consumo. Los surtidores en las estaciones de servicio no generan una factura de venta inmediatamente. Esta factura pues debe realizarse posterior a la venta. Entonces, pues yo les informo de que cuando tengan combustible, que necesiten la factura, emitan ese etiquete a un correo electrónico de la estación, pues en este caso Departamento de Contabilidad, y soliciten su factura y con mucho gusto las estaciones pues se las estarán realizando. Claro que sí, Victoria. Gracias, Victoria. Es que es más, mira, si ustedes por lo menos van un día, de pronto yo tengo que ir a Santa Marta, Barranquilla, pues la otra semana tal vez, ya cuando levanten un poco la cuarentena, y me invitan así de locos, así me invitan, digamos, a un restaurante, no sé, vamos a un restaurante fino, y allá no te van a dar la factura de una, no, allá te la van a generar, porque precisamente yo mostraba un cuadro, cómo es ese procedimiento. Hay que generar la factura, hay que validarla ante la DIAN genera con el código CUFE, o sea, mínimo 3 días se nos vaya. Máximo 3 días, perdón, máximo 3 días para que te llegue tu factura electrónica. ¿A dónde? A tu correo. Y la idea es esa, ya no tener que imprimir, ya no tener que gastar papel, ya nada. Entonces, si tú vas por una estación de servicio, lo que dice Victoria, no nos van a expedir la factura ya. No, que me la dé porque es que yo ya no vuelvo aquí. No, 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 no. Eso va a tener un proceso, eso va a tener un procedimiento de validación. Eso no es así. Bueno, bien. ¿Qué otra pregunta había? Creo que alguien me levantó mal la mano. En el chat hay preguntas. No, en el chat no hay preguntas. Bueno, entonces, vamos entonces a empezar a cerrar ya, que nos quedan unos minuticos. Aceptación de costos y gastos. Entonces, vamos a mirar que a través del artículo 18 de la ley 2010 de 2019. Profesor, disculpe una pregunta. Claro que sí, cuéntame. Una Edwin. pregunta a la señora que estaba hablando. O sea que yo puedo recoger varias facturitas pequeñas de gasolina y solicitar una sola factura completa. Una factura electrónica. La pregunta es para Victoria o para mí. Pues para Victoria, que fue la que comentó sobre eso. Ah, bueno. Bueno, Victoria, ¿tú qué opinas? Bueno, sí tenemos el caso como que algunas empresas hacen sus reembolsos, ¿sí? Y digamos que acumulan la del mes o cada 15 días cuando van a hacer reembolsos de caja menor, porque por lo general este tipo de gastos son por cajas menores, entonces ahí solicitan una factura, pues sí, acumulan 2 o 3 tiquetes. Como hay unas que me dicen, no, dame una factura por cada placa que te consumí. Igual una factura están todos tus gastos, o sea, ahí resumidos, entonces sí, nosotros como estación y muchos lo hemos hecho, una sola factura de acuerdo a la necesidad del cliente. De pronto mi reembolso de caja menor es mensual, de pronto es por caja general y lo puedo meter como un solo gasto al mes. Sí, todo depende de la necesidad del cliente, pero sí lo puedes hacer. Sí, claro. No sé si el profesor me corrige si eso está bien hecho, si así se debe hacer o no se debe hacer. Buenas noches. Ya, Marlon, ya te doy la palabra. Mira, Victoria y Edwin, yo puedo generarle una factura al mes, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, si yo tanqueo siempre en la misma estación, yo le digo, ¿sabe una cosa? Genéreme una factura al mes. Y ya. Entonces, casi siempre las estaciones de servicio van a tener el número de la placa del vehículo, van a tener tu número de cédula, en fin. Entonces, ahí te la piden, Edwin. Y lo que Victoria dice sí es cierto. Yo te puedo generar una. Si tú me dices, genéreme una factura al mes por todas mis tanqueadas que yo hago, o si no, pues me dice, pues yo genero una cada vez que tú tanqueas. Ahí no hay problema. Bueno, Marlon, muy buenas noches. Cuéntanos. Sí, quería aportar algo. Bueno, ahí hay que tener en cuenta o tener bastante cuidado es que si llega un momento tú expides un tiquete post, no puedes expedir las dos cosas. O sea, no puedes expedir post y hacerle una factura electrónica al cliente. Entonces se tiene que tener mucho cuidado porque si tiene un sistema post, ese etiquete debe ser reemplazado por la factura electrónica. Oiga, Marlon nos hizo caer en cuenta algo, sí señor, porque es que si tú expides
el POS y pides la factura electrónica y se las expiden ambas, pues el sitio que te las estés pidiendo está duplicando el ingreso. Claro que sí, Marlon. Muchas gracias. Nos hizo caer. Tienen la razón. Entonces, si ustedes son conscientes, Sí, claro, por eso, disculpe, profesor. Sí, claro, por eso es importante colocar en la observación de la factura electrónica que está generando que esa factura reemplaza el tiquete post número, porque ¿qué pasa? Que Perfecto. se deberían dejar el tiquete original para que no se haga esta doble facturación, ¿cierto? Pero muchas personas que el que va es el conductor de la empresa dice, no, porque qué pues no me la acepta. Entonces, hay muchos que dejan los tiquetes, hay otros que no dejan los tiquetes originales, pero sin embargo, como prevención, se debe colocar en observaciones de la factura que esa factura electrónica reemplaza tiquete post del día tal, número tal. sí, todo eso. Bueno, entonces, bajo ese panorama, pues ya ojalá haya quedado un poquito más claro todo este proceso que se está implementando a nivel nacional. Eso de verdad que nos va a quitar muchas tareas que son desgastantes. Yo aspiro que dentro de unos 2, 3 años, por mucho, ya no estaremos presentando medios magnéticos porque pues las sanciones con medios son muy altas, muy elevadas, en donde sencillamente un contribuyente puede hasta quedar en la quiebra. Bueno, bien, entonces ya para finalizar, miremos esta diapositiva que nos habla sobre uno de los puntos más importantes, es sobre el porcentaje máximo que será soportado. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que a pesar de que ya todo el mundo debe empezar a facturar electrónicamente, hay personas, empresas que no lo han hecho? Entonces, las empresas solamente pueden aceptar el 30 para el 2020, el 2021 van a aceptar el 20% de esas facturas y el 2022 el 10%. Para el 2023, quien ya no esté en facturación electrónica ya no le será aceptado costos ni gastos ni deducciones. Entonces, pues bueno, bajo ese parámetro, me gustaría escuchar algunos conceptos de ustedes, cómo nos pareció la sesión de hoy, cómo estamos en conocimiento, si les gustó, si no les ha gustado, cuéntenme. No, excelente, me parece excelente. Todo ha sido muy claro. Bueno, muchas gracias. ¿Qué De mi parte, pues ha sido muy, muy interesante, todo claro. Muy bueno. Muchas Sí, gracias, correcto, profesor. Ha sido la transmisión de la información ha sido muy, muy claro, muy concreto, muy conciso. Es importante para uno, pues realmente sabemos que acá es que asistimos a un seminario, esto lo que salimos es con más preocupaciones, pero bueno, ahí vamos. Importante, Marco. pero gracias por su gran aporte. Bueno, Marco, con mucho gusto. ¿Quién más? Bueno, entonces nos vemos mañana 1 de la tarde, porque tengo un compromiso previo que había adquirido y pues yo quiero cumplirles a ustedes. Nos vemos mañana de 1 a 5 de la tarde, entonces para que aprovechen la mañana y más bien en la tarde estemos juiciositos, vamos a hacer ejercicios. Quiero que ustedes manejen muy bien lo que es el impuesto diferido, cómo se consolida el impuesto diferido, cómo se contabiliza y demás. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana 1 de la tarde. Nos van a enviar un enlace nuevamente para este proceso. Bueno. Ok, profesor, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta mañana, profe. Bueno, disculpen, se presentó un inconveniente al profesor y mañana, vamos a empezar la clase de 1 a 5 de la tarde. Porque los vencimientos comienzan la otra semana, entonces la idea es cumplirle a ustedes. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, profe. Igual, descansen. Gracias, José Ángel. Muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Hasta mañana. Alfredo, feliz noche. Que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias, profesor. Rocío, Dios la bendiga. Una feliz noche. Gracias, igualmente para todos.